La sabiduría popular suele tener refranes para todas las ocasiones y hay algunos que defienden un concepto y normalmente hay otros que defienden el contrario. ¿Cómo explicaría un médico estos dos refranes que le voy a proponer? No hay mejor espejo que la carne sobre el hueso, lo cual parece que indica que es bueno estar obeso, y hombre gordo y hombre enfermo es lo mismo, que parece un refrán medieval que quiere decir que si uno está gordo está incómodo o está enfermo. Pues eso, claro, que tiene dos acepciones también en la sabiduría y conocimiento del médico. El gordo generalmente es más simpático que si está delgado, advirtiendo si es una modificación de él, de su cuerpo. Suelen ser más simpáticos los gordos que los delgados. Pío XII era muy delgado, y Juan XXIII, por ejemplo, pues era un hombre gordo, ¿no? Ahora, si se pasa de la gordura, entonces, es decir, un 10 o un 12% más que la que es ideal para su edad y su tipo y todo eso, entonces ya puede ser perjudicial para él, aunque siga siendo más gordo y más simpático. En cambio, el refrán contrario que dice el hombre delgado o el hombre gordo, no sé cómo es el segundo. Sí, el gordo dice que el hombre gordo y hombre enfermo es lo mismo. El hombre gordo, diciendo que pues siendo no, gordo. No. Eso es cuando se pasa de los límites normales. Es así, ¿no? Sí. Ahora, si lo pasa de esto, desde luego es peligroso. Es una conferencia reciente que he dado, pues ahí hablo de la obesidad que se llama en algunas ocasiones mórbida. Y es la peor obesidad que se llama mórbida, es que no se arregla porque en esa persona no hay una obesidad por un hábito de comer solo, sino que tiene adicción a la comida. Y eso es muy difícil. Se puede corregir, pero es de un esfuerzo grande y para cortar unas tendencias que cuestan mucho. O sea, que diríamos, con otro refrán, que en el medio está la virtud, o con otro dicho, ¿verdad? Exactamente, en el medio está la virtud para ese refrán. Sí. Dice también el refranero que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. ¿Cómo acepta el médico cuando una persona, sobre todo si es una persona de pueblo, llega con el diagnóstico ya hecho, porque él piensa que tiene tal cosa, y sobre todo si lo que trae, la enfermedad que trae, la define él con una palabra de esas raras tradicionales? Pues yo escucho a todo el mundo y cualquier cosa que diga un enfermo me gusta, me encanta. Claro que se equivoca muchas veces, ¿no? Eso es la verdad. Pero yo no puedo contrariar a un enfermo que viene confiado en que yo le voy a entender, y más que entender, que es más importante, que le voy a querer, le voy a tratar con cariño. Yo no puedo hacer eso. A mí, pues, si viene el hombre y dice... Lo que pasa es que a veces algunos pues dicen unas cosas tan curiosas que llaman la atención. Es que es costumbre en algunos llegar a la palabra adecuada. Mire usted, yo tengo anorexia desde que era pequeño. Ya te quedas un poco en guardia como diciendo, cuidado, que viene uno que sabe, que él cree que sabe. Ya sabe más que yo. El concepto que yo tengo de eso a lo mejor no es el mismo. Igualmente, cuando ve a uno y tiene un cáncer y me dice, dígame usted la verdad, pues no puedo decirle absolutamente la verdad porque no tiene él el mismo concepto de cáncer que yo tengo, ¿sabes? Entonces, me preguntas que esto, que a mí no me molesta, pero sí, y hasta tal punto esto es cierto que un amigo mío, que tiene también mucha gracia contando estas cosas, contaba de uno que le decía eso, y luego decía, mire usted, yo tengo tal que en los mollerufos unas molestias propias del reumatismo, y yo no sé de qué es esto. Y en la piel tengo un prurito grande y tal. Y ya cuando llegó a un punto dice, y también en esto le dice, y también tengo prurito por la parte baja y tal. Y dice, ¿por qué parte baja? Y dice, pues en esa, dice, es en el culo donde tiene usted el picor. Y ya se quedó el otro un poco parado porque el médico había saltado del término científico al término vulgar. Se quedó parado. Es decir, a mí no me molesta nada, siempre que aclare la verdad del enfermo.
y además que sepa que le tengo cariño nada más llegar. ¿Es verdad eso de que no hay enfermedades sino enfermos? Es decir, cada enfermo tiene sus manías, sus preocupaciones, y eso influye en la enfermedad eso misma. Es no solo verdad, sino mucho más que verdad. Me voy a explicar. De tal manera, y esto lo dice Laín, yo lo he practicado siempre, de tal manera que si una persona ve a un enfermo, mejor dicho, y solo ve en él la enfermedad, por ejemplo, una pulmonía producida por neumococos, y le trata científicamente, no le ha tratado bien. El que trata enfermedades no trata enfermos, porque el enfermo es, además del de la enfermedad, es un individuo distinto de los demás. Y además, yo a mis alumnos siempre les he dicho que tenían que hacer el diagnóstico primero de los síntomas. ¿Qué significa este síntoma? Después de los síndromes, los síntomas que se unen y ya indican un camino hacia las enfermedades. Después de la enfermedad, que también se denomina entidad nosológica. Después, que la enfermedad no es igual en el que tiene 10 años que en el que tiene 28 o 70. Diagnóstico individual. Y por último, separo adrede el diagnóstico personal. Cómo ve, siente y tolera ese enfermo la enfermedad. El diagnóstico personal. Ese es el diagnóstico del enfermo. Se puede diagnosticar la hipertensión arterial y el colesterol analizando la sangre y midiendo la tensión. Pero luego hay que ver quién es el enfermo. Si es gordo, si fuma, qué hábitos tiene, si viene de padres que han tenido hipertensión, si se han muerto de repente. Todo eso está escrito en un libro reciente. Efectivamente, que tenemos aquí además lo que usted debe saber sobre hipertensión arterial y colesterol. ¿Hay enfermedades de moda? Es decir, ¿hay épocas en las que unas enfermedades tienen más incidencia que las otras en la sociedad? Pues sí. Hay enfermedades de moda. ¿Esta puede ser una? Esta, digamos, si se entiende por moda alguna costumbre o hábito que se está desarrollando en la vida social, pues en parte sí, porque los pueblos que progresan, pues es que se observa la obesidad en ellos, pues mucho más, porque es un placer el seguir viviendo ya sin problemas después de una guerra, por ejemplo. Entonces pudiera llamarse a eso moda. Pero en otro término parecido es que la hipertensión arterial, volviendo a este tema, de la que yo tengo mucha experiencia después de tantos años, pues yo no la veo en Valladolid como dicen que es en España. Y a eso se llama tensión arterial modal, como si fuera una moda de aquí. O modo, más bien que moda, modo. Es un modo de ser la tensión arterial en Valladolid, pero no en España. Porque lo que yo observo aquí en las mujeres no es la tensión que dicen los demás. También es verdad que tomar la tensión bien es difícil, porque exige unas cosas que no se cumplen normalmente. Tiene que estar tranquilo el individuo. Por ejemplo, los nuevos aparatos para tomar la tensión arterial, los que se dicen de digital, que consiste en que registran en números lo que queremos saber, lo que es la tensión máxima y la tensión mínima, pues en esos hay que estar antes de aplicarse, dar al botón, porque es una cosa automática, hay que estar unos minutos, 10 minutos o más minutos, tranquilo además, porque la tensión es tan importante que asciende solo con que diga la mujer: se ha abierto la puerta por la noche. Ya el sujeto se incorpora, y al incorporarse se contraen los músculos del vientre y ya está subiendo la tensión. Porque entonces lo que pasa es que sube ya la sangre por la compresión del vientre, sube al corazón, ya por si acaso tiene que utilizarse. A correr detrás de un ladrón o así, por ejemplo. Eso es muy difícil, pues realmente el enfermo siempre llega un poco alterado a la consulta, ¿no? Sí. Y es difícil, por tanto, esperar a que... No. Yo he visto enfermos muy bien tratados, que tenían 19 o 20 de máxima, que es lo que la gente sabe, que nosotros hablamos en milímetros, y son 200 o 1900. Y dice que no se me quita. Digo, pero ¿cómo se va a quitar a un señor que está tratado perfectamente? Entonces le mando a estar en la cama media hora. Lo hago 2 veces, ha bajado la tensión, y es que claro, ¿cómo va a hacer efecto si no la tiene? No, claro. Y otras veces es que he visto a algún enfermo
que viene el pobre, me acuerdo de las Delicias, y además hermano de un practicante, que viene y dice, pues ahora vengo yo para que me vea usted, porque estoy preocupadísimo porque me han puesto un régimen que esto es inaguantable. Un hombre con unos brazos de musculatura y de una amplitud enorme. Y entonces yo me pongo en guardia porque ese no es normal para la tensión que la tomamos con un brazalete especial. Ese necesita un brazalete de 16 o 17 de anchura. Se lo tomé así y dije, vete a casa que no hagas nada. Y curado, no tenía nada. Sí. ¿Comprendes? O sea, va preocupado, pero luego además hay que tener cuidado con lo que se hace. Además, tampoco se puede catalogar a una persona de una cosa. Usted tiene hipertensión o usted tiene el colesterol elevado, hay que medirlo muy bien porque es ponerle una señal ya que va a pesar en su ánimo y eso hay que dar mucho cuidado. Sí. A algunos no les importa nada, que se les diga, porque luego no hacen caso. Pero hay que estar en la realidad. Sí. Usted que ha sido médico y catedrático, es decir, docente y al mismo tiempo practicando la medicina, ¿qué diferencia ve en la universidad y en la forma de explicar hoy día la medicina? ¿Qué diferencia ha visto desde que empezó usted hasta que termina su...? Yo tengo primero que decir dos cosas. Y es que a todos los alumnos que yo he tenido, porque yo he sido médico de pueblo, precisamente de Saratán, y a mucha honra, pues porque se aprenden unas cosas, porque te ves solo ante el peligro y de noche hay que asistir a un parto en aquellos tiempos, ¿no? O hay que hacer algo. Yo he visto empezar una esquizofrenia y no tenía ni idea, pero sí que me decía yo, esto es muy raro, unas cosas que sentía, porque la enfermedad es una sensación, un sentimiento y una creencia. Eso son todas las enfermedades. Yo curo enfermos sin hacer nada porque es una creencia que tienen equivocada. Pero esta persona que cuento, pues contaba unas sensaciones que yo digo, pero ¿cómo puede tener estas sensaciones? Si eso es incomprensible. Estaba empezando una esquizofrenia. La diagnosticó don José María Villacián y yo me quedé muy tranquilo, claro. Porque lo que tiene que hacer un médico cuando no sabe es preguntárselo a otro que sepa. Eso está claro. Sí, pero que hay alguna diferencia. Y la diferencia en cuanto a cómo se explicaba ahora también, y es más importante esto, es más importante. Porque cuando yo empecé, yo soy profesor desde la escuela de Mucientes, donde el maestro utilizaba a las primeras secciones para enseñar a las otras. Los de la primera a la cuarta, los de la segunda a la quinta, los de tercera. Y yo me gustaba mucho, pero muchísimo, y ya por ahí cogí la afición a lo que me he empeñado en hacer, ¿no? Pero cuando yo empecé, como cuando hacíamos la medicina de los pueblos, se hacía arte médico mejor que ahora, porque el arte es una virtud para una cosa desconocida, y lo desconocido es el alma humana y la psique. Ahí es donde se hace el arte, en tanto que la ciencia, si se sabe, es un conocimiento por sus causas y por sus características. Eso sabiéndolo es bien fácil, no es más que saber explorar. Pero otra cosa es tener la virtud del arte. Y eso es lo que está fallando ahora, en la enseñanza y en la asistencia a los enfermos. Ahora, ¿de qué se quejan? Ahora está la ciencia médica como nunca ha estado, pero se quejan los enfermos más que antes, inclusive. Por una sencilla razón, porque no se habla, no se escucha a los enfermos todo lo suficiente. Yo tengo enfermos, no es por nada, porque yo ya no estoy establecido, ni por presumir, pero yo tengo enfermos que han recorrido media España. Y yo mismo digo, pero ¿cómo pueden venir si yo pues, no sabré tanto como los de Madrid, ni como los de Barcelona, ni como... No. Y de repente digo, pues que venga. Suele ser gente que les han recomendado los de Burgos o los de Valladolid. Es que no les han escuchado. Les escucho una hora y digo, ya está. Eso es muy sencillo. Ese es el pecado actual de la medicina. Eso, sí. Entonces es un poco el humanismo lo que falta hoy. El humanismo y la humanidad. Lo has dicho claramente. Sí, es que el médico, si es humano, lo dice el diccionario, tiene que ser un hombre agradable en la relación y en el trato. Es decir,
en la relación con el enfermo y en el tratamiento. Y con eso ya es humano, porque no ser así es inhumano o cruel, si quieres, ¿no? Si quiere, inhumano, ¿no? Pero si quiere ser humanitario es que tiene que sentir compasión del que sufre. Ahora bien, eso también es importante, pero tan importante que está dicho por nada menos que por Sócrates, que el que no cura el alma no cura al enfermo. Es decir, que hay que llegar al alma. ¿Qué es el alma? Los sentimientos. Pero y aquí voy a decir algo que es importante y que está, por ejemplo, Laín Entralgo lo tiene en su libro, el más importante para mí que escribió, que se titula Medicina e Historia, que es el libro que le dio la cátedra. Y en él tiene, en alemán, una frase de Schiller, el poeta coetáneo del Fausto, de Goethe, ¿no? Y este dice lo siguiente: los poetas son antes que los científicos. Es más, Ortega y Gasset ha dicho que no sé yo si Einstein, que es el científico, por ejemplo, más importante, no tendría un pensamiento poético para llegar a descubrir lo que habían hecho otros y no lo habían encontrado, que es lo que hizo. Pues Schiller dice lo siguiente: a todos pertenece lo que yo pienso. Lo que yo estoy diciendo ahora es fruto de un pensamiento y un aprendizaje que he aprendido del elenco cultural donde yo he vivido. A todos pertenece eso. Y a mí el cuerpo no me pertenece porque me lo han dado los padres. Ya me encargo de ello, de hacer bien o mal con mi cuerpo, ¿no? Solo a mí me pertenece lo que siento. Y al enfermo también. De modo que el enfermo, que al pobrecillo dice: era tan bueno y tan listo este médico que me ha dicho todo lo que sabía de la enfermedad y le ha explicado toda la fisiopatología y todo lo científico, eso al enfermo no le importa. Al enfermo lo que le importa es sentir el cariño, porque eso se está portando como si yo fuera un hijo, y con eso ya no quiere más, aunque el pobrecito se muera equivocado. Sí. El médico tiene la responsabilidad, tiene que tenerla de decir: a lo mejor no estoy equivocado, voy a preguntárselo a otro. Eso tiene que hacerlo. Puede que se base en esa preocupación del médico por el enfermo, incluso por su fallecimiento, el hecho de que muchos médicos escriben anécdotas graciosas con las cuales parece que quieren evadirse de esa situación tan dramática y las ponen en forma de libro. Han aparecido muy recientemente pues anécdotas graciosas que parece que hacen que el médico quiera evadirse de esa situación tan dura, diaria, de ver la enfermedad. Pues puede que sí. Hay que comprenderle al enfermo y al médico también. El médico, claro. Pongo un ejemplo ahora, un ejemplo que no es anécdota. Laín Entralgo se ha muerto el año pasado y hemos aprendido todos de él mucho, humanista, el hombre que recogió toda la filosofía existencial desde Ortega y otros europeos y extranjeros, y lo llevó a la historia de la medicina y fue fantástico, ¿no? Este hombre ha dicho, antes de morirse, se ha muerto como él quería, conociendo la verdad, sin hacer anécdota. Parece anécdota, pero aunque se tome como anécdota en serio, él ha estado y ha querido saberlo hasta el final. Y él decía que eso era por falta de valor. Es una falta de valor. Pero es que él era historiador de la medicina. Yo soy médico que ha asistido a morir a los enfermos. Y hay que comprender también. Y además, soy discípulo de Bañuelos. Y Bañuelos tiene escrito, y no se dejó explorar cuando se iba a morir. Yo estaba en Alemania entonces, y tiene escrito: es mejor no saber la verdad. Si vas a morir atropellado en una guerra, estaba reciente la guerra cuando lo escribió, o por una enfermedad grave, es mejor vivir hasta el final confiado en el enfermo, en el médico y nada más. No quería saber la verdad. Y yo lo sé porque le atendí. Yo era su médico, su ayudante privado, además de oficial en la Facultad de Medicina,
Y cuando un día se puso enfermo, pues yo no me atrevía casi a explorarle, pero se quejaba de, mire, he tenido extrasístoles, me dijo. Y me dijo, usted ya sabe lo que eso significa en un viejo. Dije, ya, y dice, y le vi tan triste y tan preocupado, angustiado, que me atreví y dije, permítame que le tome el pulso. No me dijo nada, digo, vaya, es un enfermo como todos. Le tomé el pulso y entonces me atrevía más y le dije, don Misael, digo, yo creo que no son extrasístoles. Y le gustó también. Y ya pues me atrevía más, digo, ya le había visto yo a rayos otra vez porque él creía que tenía una cosa y le demostré que no la tenía. No se quedó con tranquilo, como diciendo, yo soy el maestro y a mí no me va usted a decir si tengo o no tengo. La creencia, la creencia. Y entonces le dije, pues, don Misael, si quiere usted, le dije, voy a por el electrocardiógrafo, que somos los primeros que teníamos el electrocardiógrafo en el hospital. Digo, y entonces me dijo, ¿pero usted cree que yo no sé lo que es un extrasístole? No quería saber la verdad. Y cuando se ha ido a morir, se ha puesto a morir el hombre, yo estaba en Alemania, pero me lo han contado todo, le quisieron ver 3 o 4 cirujanos, los catedráticos discípulos de él, Pepe Casas, que era el más brillante de todos los que vivían. Andreu ya se había muerto, Andreu Urra, que fue antes que él, los de Valladolid, su ayudante privado en ese momento, que era Carlos Almaraz, el hombre pues no se atrevió, no quiero decirle que había que explorarle, porque no se dejó explorar. Él decía que tenía una úlcera. Yo vine a verle desde Alemania porque vine durante el verano a ver a la familia, a los hijos, que teníamos hijos entonces. Y entonces le vi más gordo. A mí me dijo Carlos Almaraz que se había muerto de un cáncer. ¿Y cómo es posible? Pues es que yo le había visto a don Misael Bañuelos engordar a los que tenían cáncer. Tenía tal capacidad sugestiva y tal personalidad que yo, como era su ayudante, le veía cómo trataba a los de cáncer y les decía lo que tenían que hacer paso a paso. Y luego se interesaba por ellos, que no lo suelen hacer los médicos muchas veces, porque un cáncer se va a morir, pues allá el cura y ustedes se arreglen con esto. No, usted a los 20 días vuelve por aquí, o el médico que me diga cómo sigue usted. Y cuando venían los enfermos contaba las pastillas que habían tomado y les decía, ha dejado usted 2 días sin tomar las pastillas. De esa manera se interesaba que los otros hacían lo que les dijera. ¿Qué como? Leche, que la leche se puede tomar con todo lo que usted pueda tener. 2 litros, 3 litros, y engordaban. Y cuando yo le vi a Bañuelos, que vine de Alemania, había engordado. Y me dijo, esta úlcera no quería saber lo que era, porque no se dejó explorar. No quería saber. En suma, unos muy dignos y muy comprensibles, hay que comprenderles, no quieren saber la verdad. Generalmente aquellos que no solo sienten miedo, sino eso que es peor que miedo, fobia. Si tienen fobia a una cosa, no pueden hacer otra cosa. Y hay que comprenderles. Una última pregunta, porque ya el tiempo se nos va. Precisamente sobre el tema que acaba de mencionar. Hoy día no estamos evitando en los niños esos traumas que se dicen y les estamos alejando de una realidad como es la de la muerte, haciendo incluso que no estén presentes cuando ha fallecido un familiar mayor, etc. ¿Esto es bueno o es malo, el que los niños estén? Pues verás, yo estoy seguro que la vida hay que vivirla, no cabe duda. Yo he visto a un niño de 5 años o 6 años que estaba muriéndose su madre en la sala de San Juan, decirle la otra, una persona que debía ser su tía, una hermana de la madre, el niño lloraba porque veía a su madre sufriendo. Me estoy emocionando. Y al niño le subían para que la besara. Y el niño lloraba. Y eso es desgarrador. Eso no se debe hacer. Pero huir de todo eso, eso no es bueno. La vida hay que vivirla. No hay más. Cuento otro ejemplo, y no quiero vanagloriarme, ¿eh? Un amigo mío, profesor, que me quería mucho, y yo también a él, me dijo de mis hijos, creo que tu hijo, el mayor, pues vale mucho y debo darle no sé qué, una nota. Y la otra hija, pues es muy buena persona, pero no tiene
voy a dar una nota menor. Y le dije, eres amigo mío y sé lo mucho que tú me quieres como yo a ti, pero no le des más de lo que se merece, si quieres un poquito, pero no mucho más, porque no suele ser bueno engañar a los que están estudiando, tampoco es bueno. Y esto que decimos de apartarles del sufrimiento, eso está escrito ya por Konrad Lorenz. Konrad Lorenz dice que uno de los padecimientos actuales es la pérdida de la afectividad. Y esto yo lo sé además porque conozco personas que han degollado su afectividad, sus sentimientos, y solo tienen cerebro. Y no tienen el sustento de las verdades o las equivocaciones que se apoyan en los sentimientos. Tenemos el cuerpo que nos ha sido dado, y en el cuerpo el cerebro. Y el cerebro tiene una parte que se dice reptiliana, que le tienen los reptiles, el tronco cerebral, para tener todas las relaciones. Y luego tienen una parte que es el circuito límbico, que es donde se dice que es el limbo de los niños. Los niños tienen solo sentimientos. Esos están ahí para algo, inseparables. Y luego tienen los conocimientos, que se apoyan en los sentimientos. Y yo veo a personas razonar continuamente, con una razón perfecta, científica, lógica, pero ¿y esto qué opinas? Falta. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? No opinan, no asientan porque no creen. Para creer hay que tener sentimientos. Don Olegario Ortiz, muchísimas gracias.